Bienvenidos a un episodio más de Cambio de Mando, el único podcast donde hablamos de cómo se gobiernan las empresas familiares y aprenderemos de las experiencias y vivencias de los empresarios, ¿sí? y de sus directivos. En esta mañana tenemos un invitado especial, Diego Ignacio Montenegro, un gran amigo y conocido de algunos años. Bienvenido, Diego Ignacio. Gracias, Leonardo. Gracias, Jonathan, por la invitación. Pues es un gusto hablar de temas que son temas espinosos y que se tienen que conversar en la dirección de las organizaciones familiares y en las empresas. Gracias, Diego. Gracias. Bienvenido. Y un pequeño resumen de quién es Diego. Diego es PhD. Él es actualmente miembro de varios directorios y también es profesor del IDE Business School, donde ahí tuvimos la oportunidad de recibir clases con Leonardo y todos los conocimientos que nos impartías, súper interesante, súper y de innovación y estrategia. Sí, lo bueno que han aguantado ese maltrato de la escuela de negocio. Sí, hace muchos años. Esos estudios fuertes que hay en las escuelas de negocio justamente para formar directivos como ustedes, ¿no? Excelente, sí, y la verdad fue una muy buena experiencia. Y de ahí nace esta amistad, de alguna forma. Te estimamos mucho, Diego Ignacio, y para nosotros es un privilegio tenerte acá con nosotros. Para ir entrando en materia, quisiéramos que la audiencia te conozca ese lado personal de Ignacio, de Diego Ignacio. Tú eres experto en estrategia e innovación, pero ¿quién es Ignacio Montenegro en palabras simples? Yo me considero personalmente un diseñador. Lo que hacemos nosotros es diseñar la estrategia y diseñar la innovación de muchas organizaciones, de cualquier tipo, empresas grandes, medianas, pequeñas, startups, corporaciones, sociedades anónimas, empresas familiares. Tenemos para esto un estudio de diseño donde diseñamos unos juegos y a través de los juegos, del gaming y ahora muchísimo también de las tecnologías convergentes hacemos diseño de organizaciones, diseños de estrategias de organizaciones. Entonces eso en términos generales. Diego, y antes de pasar a la materia fuerte, objeto de este podcast, cuéntanos un poco. A ti te apasiona la música. El que fue alumno tuyo sabe que te gusta mucho la música. ¿De dónde viene ese gusto? ¿Cómo nació? A ver, este gusto nació porque tuve en mi entorno personas que estaban muy vinculadas al rock desde que yo era muy chico. Entonces descubrí un disco entre los discos de mi papá, que no es que era un fanático del rock, mi papá era más de música flamenca, de ese tipo de cosas, porque estuvo en España muchísimos años. Y entre esos discos de mi papá descubrí dos discos, un disco de los Rolling Stones y un disco de Santana, de Carlos Santana. Escuché eso y para mí fue el cambio absoluto de perspectiva de mi vida. Porque uno puede decir la música es un hobby, no, para mí no, para mí es un estilo de vida. Perfecto. Y luego descubrí la capacidad creativa que tiene el rock y las bandas de rock, la capacidad creativa que tienen, la capacidad de improvisación, la capacidad de reinventarse, la capacidad de ir contracorriente, la capacidad de ser rebeldes y no solamente pensar en un tema mainstream. Ah, qué interesante. Sí. Y Diego, ¿tú practicas algún instrumento musical? Sé que tus hijos también son músicos. Sí, sí. Bueno, en la casa eso es mandatorio, ¿no? En la casa eso es como, en la casa eso es como si a mí me dicen, oye, ¿qué marca de teléfono vas a usar? Yo doy una marca ahí, ¿no? Pero es mandatorio esto, entonces si es que no les gusta el rock se pueden buscar otra casa, yo siempre digo eso. Entonces, sí, mis hijos tocan en una banda de rock, tienen poco tiempo, pero lo hacen muy frecuentemente. Fueron alumnos de un gran maestro que fue como mi hermano, que es Hitar Cuesta. Entonces yo primero tocaba con Hitar Cuesta, o era alumno de él, y luego pues ellos fueron alumnos también de Hitar, y ahora cuando podemos y tenemos tiempo tocamos los tres juntos. Entonces, claro, cada quien coge su guitarra, hay muchas guitarras en la casa, ¿sí? Y eso hace que tengamos esta posibilidad. Y ahora la tecnología nos ayuda, porque como ellos son estudiantes, el uno es médico, el otro es estudiante de medicina, entonces la tecnología hace la posibilidad de que grabemos la parte de cada uno, ¿no es cierto? Y le editemos mucho más fácil lo que se hacía antes en un gran estudio de música, ¿no? Qué interesante. Entonces, Diego, Ignacio, a ver, tú en tu desarrollo personal y profesional, ya nos comentaste un poquito del tema personal, pero ¿cuándo te entró el bichito de buscar o inmiscuirte en ser profesor, en ser instructor, donde hemos visto tus cualidades y obviamente muchos de los que hemos sido alumnos tuyos conocemos esa calidad de profesor? Entonces, ¿cómo entraste a ese mundo
A ver, educación. ese fue un mundo que yo creo que siempre tuve dentro de mí. O sea, siempre hubo esto. Pero es interesante porque todas las cosas, estas oportunidades, parten de una crisis. Entonces yo soy un graduado, soy un ingeniero, de esos ingenieros duros, de esos ingenieros de la ciencia, ¿no? Soy ingeniero industrial. Esa es mi carrera base. Pero nunca me dediqué a la ingeniería en sí. Un abuelo mío con el que viví, quería mucho, me dijo, oye, yo creo que tú eres ingeniero, yo sé que te gustan las matemáticas, te gusta la trigonometría, te gustan los cálculos, te gustan estas cosas, pero creo que tienes que estudiar negocios. Entonces, él impulsó que yo estudiara el tema de negocios y empresas. Él impulsó y me ayudó a estar en una maestría fuera del país. Y cuando yo regresé, me di cuenta de la calidad que había en este país donde estuvo, que era España, la calidad de profesores que había. Entonces, eran empresarios profesores, no eran académicos 100%, eran consultores de empresarios académicos. Entonces me gustó esa mezcla y yo me vinculé a una empresa muy, muy grande a nivel internacional que tenía una de las bases aquí en Ecuador. Y lo que hice fue tratar de combinar la dirección de esa organización, en ese momento estaba en un mando medio, tratar de tener esta combinación del mando medio de la organización con enseñarles lo que yo había aprendido y meterles. Entonces nació así. Y luego ya, yo creo que el boca a boca era más importante, ¿no es cierto?, en ese entonces. Y ya me comenzaron a llamar de una universidad, me comenzaron a llamar de un centro de estudio, hasta llegar al IDE, ¿no? Que ese es donde estoy ahora dando clases. Entonces fue un tema entre crisis, porque no me iba a quedar en el mundo de la ingeniería pura, porque el Ecuador estaba en crisis en ese entonces, estoy hablando de finales de los años 90. El Ecuador estaba en crisis en el sector industrial, entonces decidí hacer esto y nació como un tema, oiga, reunamos a mi equipo y les voy a contar, no sé, lo último sobre marketing estratégico. O sea, de las crisis por lo general salen las mejores cosas, ¿no? Yo creo que hay una palabra que a mí me encanta, se llama la palabra problema. Y uno dice, oye, no te debería gustar la palabra problema, porque problema es problema, ¿no? Yo siempre digo que si no te ha pasado nada en 48 horas, sí, tienes que inventar tu problema, porque si no, la vida es plana, la vida es recta, la vida es un estado de coma, y eso hace que te acostumbres y que no hagas ningún cambio, ni hagas ninguna disrupción, ni inventes nada. Excelente. No ves de todos los días, ni te inventes. Hablando de esto, nada más quiero, no sé, producción, Elian, ¿me puedes dar un apoyo con esto? Diego es escritor de libros y tuve la oportunidad de leer este libro, Emotion Share. Buenísimo libro que habla de estrategia. Y este último que tuve como un presente de Diego de No Thinking Phone, No Drugs. Entonces, totalmente recomendado y no sé si, Gracias. Diego Ignacio, ¿nos puedes comentar un poquito de cómo entraste? Si quieres, préstame pero Por supuesto. este último es el cuarto libro. El Emotion Share es el primero que escribimos con Marco Calvache, que es un gran amigo mío, y no era conocido en aquel entonces, pero llegó, conectamos, porque el tema de la empresa es conexiones. Yo siempre digo, hay que conectar, y a veces hay que conectar con los que no nos gustan. Pero en este caso, Marco sí me caía bien. O sea, Marco es un buen amigo, es rockero también, toca también en una banda de rock. Y decimos, un día sentamos así con una cerveza y dijimos, hay que escribir un libro. Y nació el Emotion Share. El Emotion Share es más enfocado hacia el marketing estratégico y hacia la estrategia. El No Thinking, No Phone, No Drugs está más enfocado hacia la cultura, la innovación y la estrategia, la cultura organizacional. Y del Emotion Share se derivaron dos más que son menos conocidos, que son el Emotion Share Manifesto 1 y el Emotion Share Manifesto 2. Wow. Que son libros en los que con Marco fuimos transitando y diciendo, a ver, lo que dijimos en el Emotion Share, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Hacia dónde va? Entonces, esos dos libros más bien se editaron hacia afuera y no acá tanto en el país. Y están todos en español y en inglés, ¿no? El No Thinking también está en inglés y se está editando en Estados Unidos también. Felicitaciones. Te felicitamos. Sí. Muchas gracias. Muy grandes libros. Sí. Y bueno, ya entrando un poco más a la materia Sí. y a los directorios y a las empresas familiares y a los problemas y los conflictos que siempre traen estas, a lo que venimos. Los que venían. Cuéntanos un poco, Diego, o sea, tú has participado en muchos directorios. Cosas bonitas, cosas feas de los directorios, en palabras simples. A ver, las cosas bonitas son que tienes a un grupo de personas que tratamos de perseguir un objetivo común, así no seamos parte de la gestión o de la propiedad de la compañía.
el directorio, el consejo de administración es administración también, pero no pertenece ni a la propiedad ni a la gestión. No debería. No debería. Yo siempre digo que los directores metemos las narices en las cosas de la compañía, pero no deberíamos meter las manos, porque para eso están el gerente general, el CEO y su equipo, ¿no? Exacto. Entonces, las cosas bonitas son la colaboración, el buscar un objetivo común, el afianzarse y enfocarse, alinearse en un propósito virtuoso, en un propósito infinito, hacer que la compañía sea más grande, que se internacionalice, que crezca, que tenga más productos, que adopte tecnologías. Eso es muy bonito. Es una de las partes interesantes. Y la parte Y la parte fea es que muchas veces los directorios no se enfocan en lo que debería enfocarse. Yo creo que un directorio tiene solamente hay muchas cosas, pero dos grandes objetivos y dos grandes funciones. Cuidar los intereses de los propietarios, en este caso de la familia propietaria, si hablamos de empresas familiares, es unas cosas que no solamente es cuidar los intereses económicos, sino cuidar los intereses de que la organización vaya a ser durable, que vaya a durar en el tiempo, que vaya a perdurar. Porque a veces pensamos que solamente cuidamos los intereses económicos, también es importante, pero lo más importante es cuidar la durabilidad de la empresa. ¿Sí? Entonces ese creo que es una de las funciones importantes. Y el otro, ayudar en la estrategia. La estrategia la hace el gerente con su equipo, porque eso no se conocen en dónde están. Pero la obligación de un consejo de administración, de un directorio, es ayudar a que esa estrategia cada vez sea mejor. Esas son las únicas dos funciones. Por lo tanto, la cosa fea es que a veces no se enfocan los directorios en estrategia, ¿sí? Sino que se enfocan netamente en los temas muy operativos, en las actividades de tareas de último nivel a veces. Por lo general es dividendos. ¿Cuántos nos repartimos? Es el tema principal. Sí. Uno de los principales cada año. Sí, creo que es una de las cosas, y yo felicito mucho lo que hacen ustedes para profesionalizar los directorios, porque una de las cosas que yo veo frecuentemente, o vi, no en los directorios que estoy actualmente, pero en algunos que estuve, es que 90% del tiempo de una reunión de directorio, o entre reuniones de directorio, o en comisiones, se habla de las cifras resultantes operativas. Entonces estamos hablando del flujo de caja, del resultado del mes, del resultado del trimestre, pero no estamos hablando de cuánto deberíamos lograr en el último trimestre de los siguientes 3 años, el futuro del tercer año. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? A veces esa es una falla endémica de los directorios, que estamos pensando en lo operativo y viene una crisis, nos pasa la ola por encima y no estamos preparados para el futuro. Vimos la parte mala y realmente es un problema conceptual, porque a veces los directivos, los mismos dueños, tienen sus temas de raíz. No podemos cambiar eso. Pero tú, ¿qué consejo tú les darías a estas personas que están sentadas en un directorio o que tal vez son nombrados, pero no se sientan? O sea, no hacen un trabajo específico de director. ¿Cuál sería el consejo que tú les podrías dar para que comiencen a dar un primer paso y enfocarse en lo que deben hacer? Yo creo que primero hay que entender, y esto parece fácil, pero no es tan fácil. Lo primero que hay que entender es la dinámica de un directorio. Cómo debería funcionar. Y no es que nos vamos a poner una camisa de fuerza y vamos a decir, los primeros 5 minutos hacemos esto, los siguientes no. Yo creo que la dinámica es muy importante. Y en esa dinámica es muy importante el disenso. O sea, si hay un directorio donde no hay disenso, si hay un directorio donde no hay posiciones diferentes, no es un buen directorio. Yo siempre digo, si no hay un directorio donde nos peleamos, con respeto, con altura, con todo lo que ustedes quieran, pues. Pero si no hay un periodo que nos peleemos en un directorio, no es un buen directorio. Entonces, yo creo que las personas que están integrando un directorio, o la familia propietaria, que también tiene sillas a veces en el directorio, lo primero que tienen que entender que es una dinámica. Nosotros, los directores, no podemos darle haciendo las cosas al CEO y a su equipo. No podemos hacer eso. Y hay a veces empresas que esperan eso. Hay empresas que esperan que los directores, los del consejo de administración, sí, estemos, no sé, haciendo el plan para contestar las llamadas telefónicas. Estoy exagerando, pero a mí me ha pasado. Y no que estemos pensando en cómo generamos valor para la organización del presente al futuro. Diego Ignacio, y en tu experiencia, ¿cómo has visto esta realidad de manejar esos conflictos entre la familia y la empresa? Porque por lo general la familia, yo topé el tema de los dividendos, pero por otro lado buscar ese equilibrio de que no desfinancien de alguna forma la empresa y no les sangren. Perdón la expresión, pero eso es lo que pasa en la vida real. A eso me refería. Yo creo que eso tiene que ver con la parte de la profesionalización. Lo que es de la empresa es de la empresa.
y se tiene que cuidar así. Lo que es de la familia es de la familia. Lógicamente la empresa, y para eso es bueno tener un protocolo de familia, ¿no? La empresa tiene que velar por el bienestar de toda la familia. Posiblemente más por los más directos, los que tienen más participaciones en la compañía, pero en general tienen que velar por todos. ¿Pero qué es velar por todos? Lo que decide el Consejo de Familia, que es otro órgano muy importante. Si decide, por ejemplo, darle seguro de salud a toda la familia que está metida, bueno, esa es una forma de velar. Posiblemente los accionistas o los que tienen participaciones de la familia más importante o de la parte de la familia que tienen participaciones reciban también la parte de sus dividendos, como dijiste tú, ¿no es cierto? Pero tienen que entender esta dinámica, tienen que entender que la empresa tiene un giro y ese giro tiene que dar un resultado a través de una estrategia y que de ese resultado se repartirá lo que se tenga que repartir. Pero no se puede repartir tampoco todo, porque hay que financiar los siguientes experimentos o proyectos estratégicos que tenga que hacer la compañía para que la torta no sea de este tamaño, sino sea de este tamaño. Pero a veces, claro, depende mucho de los intereses de la familia y depende muchísimo de la familia que está alrededor, de los propietarios de la organización que tienen otros intereses a veces y que quieren la plata inmediatamente o quieren los resultados inmediatamente. Entonces ahí desvirtúas completamente el Consejo de Administración. Y Diego, Ignacio, tú topaste también un tema importante que es perdurar en el tiempo. Y perdurar en el tiempo es justamente el propósito de este podcast. La AMD creó el podcast para que los empresarios o crear conciencia en los empresarios de qué va a pasar con ese cambio de mando, quién va a tomar la posta de la dirección, del directorio, de la gobernanza. Entonces, en tu experiencia, ¿qué has visto en tantos directorios que tú has sido director independiente? Esa expresión ya me dijo mucho. Sí, ahí sí, ya. No lo voy a repetir en cámaras porque es difícil, pero lo que yo sí puedo decir es que tienen que estar las personas que tienen que estar. A veces no son los que queremos que estén. Y yo entiendo a las familias propietarias que quieren que esté algún miembro de la familia en la gestión de la organización. Y les entiendo porque hay una confianza familiar. A veces esa confianza no existe, pero en la mayoría de los casos hay una confianza familiar. Pero yo siempre digo, familias propietarias profesionalizadas ya en este campo, hay que poner a la persona que es. Si yo tengo un hijo o un sobrino dentro de la familia que no quiere hacerse cargo porque le interesa estar viajando en el mundo, ¿no es cierto? Y pintando cuadros o en una banda de rock como yo, ¿sí? No le obligues, no le presiones porque va a ser infeliz. Y la persona cuando es infeliz no es productiva, no es talentosa, no hace bien las cosas. Entonces hay que escoger mucho, eso también tiene que estar mucho en el protocolo de familia. ¿Quiénes son los que van a entrar a terciar por el mejor talento para que dirija lo que tenga que dirigir en la compañía? Y Diego, aquí quiero topar un tema, y es el tema de las decisiones de los directorios. Hay muchos directorios que buscan la continuidad, buscan agregar valor, tienen una buena estrategia, pero ¿te has topado con temas de que han dicho la empresa tiene 5 años de vida y en 5 años desarmamos la empresa por alguna razón específica? No he tenido esa particularidad, pero sí he tenido la particularidad de ciertas organizaciones que piensan que las circunstancias del contexto, las externalidades que se llaman en economía, pueden provocar que la empresa no dure mucho. Entonces, cuando tienes por ejemplo, lo que acabamos de pasar en el país, el tema político, los temas económicos, lo que está pasando de desglobalización de los mercados y cosas de estas, ponen a los propietarios de la organización en general y a los accionistas y al consejo de administración también, le ponen tenso, hay ansiedad. Yo siempre digo que no solamente la ansiedad es personal, que es la ansiedad que tiene el gerente general o la ansiedad que tiene el de marketing, hay ansiedad empresarial. Para mí esa es la pandemia actual, la ansiedad empresarial. Y esa ansiedad se debe a que tienes tanto bombardeo, tantas externalidades de fuerzas que no puedes controlar, que dices, oye, hagamos lo que podemos hacer en un año. Demasiada información. Demasiadas cosas, te preocupas demasiado por cosas que no van a pasar en un 90%. La verdad. Es la verdad. Entonces, no van a pasar y quitas el pie del acelerador, y si quitas el pie del acelerador, alguien mete el pie en el acelerador, las grandes fortunas se han hecho en crisis, y esto provoca que estés pensando solamente en periodos muy cortos, y cuando piensas en periodos muy cortos, no configuras el futuro, aunque sea un poco más adelante. Buenísimo. Diego, Ignacio, creo que este tiempo ha sido de muchos aprendizajes. La verdad, súper agradecidos de tenerte acá con nosotros, de habernos acompañado. Y no sé, para ya ir cerrando,
quisiera que por favor nos puedas dar un mensaje como Diego Ignacio a los empresarios que te ven. Sí, con mucho gusto, sí. La función empresarial es diseñar. Por eso comencé por ahí y voy a terminar por ahí. La función empresarial es el diseño. Un directivo, un propietario de empresa, pero sobre todo un directivo, incluir el consejo de administración, tienen que pensar en el diseño. ¿Cómo conecto el punto A con el B, con el Z? Esto más o menos en tercera dimensión, holacracia se llama, en tercera dimensión, en una red en tercera dimensión. ¿Cómo conecto los puntos? Y cómo trato de que las externalidades no me afecten. Entonces la función empresarial no es solamente operar la compañía, no solamente es procesos, resultados. Es personas, estrategia, proyectos, procesos, resultados. Entonces, si me atrevería a dar un consejo es que pensemos un poco en esto. Mucha gente dice, ¿por qué voy a pensar en el futuro si no sé cómo va a cambiar todo lo que está pasando? No es que vayas a ser adivino ni vas a tener una bola de cristal. Lo que sí es deseable es que tomes en cuenta que hay unas cosas que son clarísimas que te van a afectar el futuro. Por ejemplo, las tecnologías. Si no estás pensando en eso, Buenísimo. no estás pensando en diseño. Excelente, Diego. Excelente. Ignacio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto de tenerte aquí. Muchas gracias. Muy enriquecedor todo lo que abordaste. Realmente creo que la audiencia va a poder entender realmente mucha materia para un podcast tan pequeño, pero sin embargo muy enriquecedor. Te agradecemos por tu tiempo. Gracias, don Alton. Gracias, don Leonardo. Gracias, Diego Ignacio, por todo.